Durante más de 3 décadas, un asesino serial que se hizo llamar BTK aterrorizó a la ciudad de Wichita. Llevó a cabo una serie de asesinatos, violaciones y robos que dejaron un rastro de terror en su camino. El primer asesinato conocido tuvo lugar en enero de 1974. BTK se infiltró en la casa de la familia Otero mientras ellos estaban en la iglesia. Esperó a que regresaran y luego los sorprendió, atándolos y amordazándolos a todos. Luego llevó a Josephine a otra habitación y la estranguló mientras el resto de la familia estaba atada y obligada a presenciarlo. Después de cometer el asesinato, BTK envió una carta a la policía local que contenía los detalles del crimen, así como fotografías de la escena del crimen, claro, pertenencias de la víctima. A través de esta carta, BTK se burló de la policía y afirmó ser un asesino en serie. Este fue el comienzo de una larga cadena de crímenes que continuó durante décadas. BTK seguía matando y enviando cartas a la policía y los medios de comunicación para aumentar su notoriedad y su ego. El 27 de abril de 1985, BTK entró a la casa de quien sería su siguiente víctima, una madre soltera de 53 años que trabajaba como contadora. BTK la había estado vigilando durante algún tiempo y planificó cuidadosamente su asesinato. Luego de entrar, la estranguló y transportó su cuerpo en el maletero de su coche hasta una zanja cerca a la carretera. Su cuerpo fue descubierto horas después por un conductor que pasaba por la zona. BTK dejó varias pistas en la escena del crimen, incluyendo una bolsa que había utilizado para transportar el cuerpo. También envió una carta a los medios de comunicación, en la que, como siempre, se atribuía al asesinato, proporcionando detalles de la escena del crimen que solo él podía conocer. BTK buscó llamar la atención por sus cartas. Tenían una escritura muy distintiva, en la que a menudo se utilizaban mayúsculas y signos de puntuación de forma inusual. Las cartas tenían un contenido descriptivo de los crímenes, lo que mostraba que él era el asesino. En algunas ocasiones, BTK incluía fotografías de sus víctimas o de la escena del crimen en las cartas. E inclusive en ciertas ocasiones incluía pruebas como objetos personales de las víctimas. Su peculiar forma de escribir y su estilo intimidante impulsó su fama. Al inicio, BTK amenazaba con cometer más crímenes, pero luego de varias cartas y sin darse cuenta empezó a hacer una negociación con la policía. El último asesinato de BTK data de 1991 y por años no se volvió a tener noticias de BTK, pero en 2004 empezó de nuevo su juego. Por medio de cartas preguntó a la policía si un disquete podría ser rastreado, a lo que la policía le respondió en varios periódicos que no. Así, sin dudarlo, envió una última carta a la policía que contenía un disquete que había sido formateado, pero que por error tenía datos antiguos. Los expertos forenses pudieron recuperar datos del disquete y descubrieron que había sido utilizado en una computadora en la Iglesia Luterana de Cristo de Wichita. El ADN en el sello del sobre que BTK envió a la policía también fue rastreado y se descubrió que coincidía con el ADN encontrado en la escena de uno de los asesinatos de BTK. La policía rastreó el registro de la Iglesia Luterana de Cristo, pidió a la comunidad local que revisara sus archivos personales en busca de cualquier cosa que pudiera estar relacionada con el asesino. La hija de BTK, Kerry, revisó los archivos personales de su padre y encontró varios documentos que relacionaban a su padre con la Iglesia Luterana de Cristo, en donde era el presidente del consejo de la iglesia, documentos que luego servirían de prueba y en donde se evidenciaría el trato que tenía con sus víctimas, a las cuales llamaba proyectos. Kerry también proporcionó a la policía muestras de ADN de su propia saliva para comparar con la muestra de ADN encontrada en la escena del crimen, lo que ayudó a confirmar la identidad de su padre como BTK. La policía comenzó a vigilar a Rader y finalmente pudo tener una muestra de ADN de su saliva que fue utilizada para comparar con la muestra de ADN de BTK encontrada en la escena del crimen. Confrontado con las pruebas de ADN, Dennis Rader finalmente confesó ser BTK y proporcionó detalles adicionales sobre sus crímenes y su modus operandi. Rader fue condenado por 10 asesinatos en total a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En una entrevista posterior, Kerry describió el shock y la confusión que sintió al enterarse de que su padre era un asesino en serie, pero también habló sobre su deseo de ayudar a las víctimas y sus familias en la medida de lo posible.
En resumen, la captura de BTK fue el final de una historia trágica y aterradora que había durado más de 30 años en resolverse, pero también fue el triunfo de la perseverancia de la policía y la comunidad local, que trabajaron juntos para poner fin a la ola de crímenes y finalmente llevar al asesino ante la justicia. Y hasta aquí la historia del asesino serial que resultó ser un miembro de una iglesia cristiana. Yo soy Samo y esto fue un poquito de historia. No olviden regalarme un me gusta y una suscripción, y si les gustó pueden compartirlo con sus amigos. Como siempre digo, cuídense mucho. Chao, chao.